Bueno, consiste básicamente en hablar un poquito del mercado de fichajes, de lo que ha habido en este mercado de invierno, de los movimientos más interesantes, de los movimientos más caros de este mercado de invierno, que con toda seguridad los ha hecho el Chelsea. Vamos a hablar un poquito también de ese gasto del Chelsea que ha aumentado mucho tras las últimas semanas de mercado. Lo cierto es que hay bastantes cosas que tenemos que charlar y que tenemos que plantearnos dentro de este mercado de enero, que creo que realmente ha dejado muchas cosas que podemos comentar. Hablando de fichajes, he recordado un libro que me leí hace bastante tiempo y que yo quería recomendar, y es este de Miguel Gutiérrez. Parecía un buen fichaje. Personalmente creo que es un buen libro. Es de Editorial Corner. No sé si por el nombre lo reconocéis. Miguel Gutiérrez es la persona que está detrás de La Libreta de Bangal, un periodista deportivo que creo que hace cosas muy interesantes, que realmente tiene contenidos muy, muy chulos, hablando muchas veces de los medios de comunicación, pero también hablando mucho de fútbol y hablando mucho de aquellas cuestiones que muchas veces se nos escapan, ¿no? O cómo se tratan. Bueno, hablando de esto, creo que más allá de recomendar el libro, que yo creo que lo podéis encontrar relativamente fácil si os gusta el tema, vamos a hablar ya de lo que ha sido el mercado de fichajes de invierno. Hay que decir que voy a empezar por España, aunque en España realmente los movimientos hayan sido muy pocos. Realmente cuando hablamos de la Liga Española sabemos que ya vamos a rebufo de lo que están haciendo otros. Y eso yo creo que es algo innegable, ¿no? Dentro de España, ahora mismo, la realidad es que se está haciendo un gasto mucho menor de lo que hacen otras ligas, infinitamente menor de lo que hace la Premier League. Pero es que, si no me equivoco, la Liga Española es la sexta liga que más ha gastado en este mercado de invierno. Por lo tanto, es algo que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de ver un poquito los fichajes más interesantes. Bueno, he hecho una búsqueda dentro de Transfermarkt. Me parece que además viene bastante bien. Salen un poquito todas las cosas que yo quería tener en cuenta cuando empezar a hablar con vosotros. Creo que hay bastantes cuestiones que podemos empezar a hablar a través de estas tablas que genera Transfermarkt después del mercado, y creo que es un buen punto de partida. Voy a leer un poquito lo que decís, porque sí que veo que Rubén ha comentado por aquí. Molaría mucho hablar de lo que no se ha conseguido fichar al final. Hay muchos de esos. De todas formas, estoy preparando un vídeo que tengo casi preparado. No sé si lo terminaré hoy y lo publicaré mañana. Es un vídeo sobre los 10 fichajes que más me han gustado a mí del mercado de enero. No los mejores, pero los que más me han llamado la atención por unas cosas o por otras. Y también voy a hacer uno de los 5 fichajes que iban a ser y no fueron, ¿vale? Yo creo que hay 5 nombres interesantes que se pueden sacar de este mercado de invierno. Uno de ellos, obviamente, sabéis quién es, que es Isco, que lo ha tenido hecho con el Union Berlin y que después pues se ha quedado fuera por desavenencias. Luego lo hablamos si queréis. Pero bueno, va a salir vídeo sobre ese tipo de contenidos. Va a salir vídeo, obviamente, seguro, el de los 10 mejores fichajes, o los que más me gustan a mí de este mercado de invierno. Y obviamente creo que hay que ir hablando ya de lo que nos ha dejado este mercado de invierno. Dice Quillo Barrios: ¿eres feliz? Muchísimo, Quillo. Soy muy feliz. Muy feliz. Un poquito más que tú, porque tú dices que te van a echar del bar. Espero que no sea cierto. Espero que te respeten de momento. Pero supongo que estarás armando escándalo con la risotada que te estás pegando, ¿no? Te estarás partiendo el culo y claro, las cosas son así. Bueno, para los que lo estéis viendo en YouTube, que esto es un directo que se va a resubir en YouTube, pues estas cosas son cosas del directo, que Quillo Barrio se meta aquí y diga cosas un poco extrañas que se salen un poquito del libreto y del guión. Vamos a ir hablando del mercado de fichajes. Vamos a hablar ya de lo que nos interesa, de lo que nos importa. Ya tengo la pestaña del fútbol español abierta. Hay bastantes cosillas que me parecen interesantes. La primera de todas es que el fichaje más caro que se ha hecho en la Liga Española en este mercado de invierno, si no me equivoco, es el de un central que llega al Español
me parece que ya dice mucho del mercado de la Liga Española. No quiero con esto tirarle basura, ni tirarle algo negativo al Español, ni mucho menos, ni a César Montes, ni a nada que se le parezca, ¿vale? Lo que quiero decir es que el mercado de fichajes en España, pues obviamente ha cambiado radicalmente. Ha cambiado muchísimo. La realidad es que de ser una liga dominante, de ser una liga en la que dos equipos fundamentalmente tenían la capacidad de hacer grandes movimientos en cualquier mercado, se ha convertido en una liga en la que prácticamente no hay movimientos de ese tipo, en la que cuando se dan muchas veces son con fórmulas de cesión, de movimientos un poco más extraños. Y bueno, realmente aquí lo vemos, ¿no? El coste global de lo que se ha gastado en esta ventana de fichajes, se ve que el máximo coste que se ha logrado por uno de estos movimientos es precisamente el de César Montes, 8 millones de euros que ha pagado el Español al Monterrey por la adquisición del central mexicano. Creo que es algo que ilustra bien, ¿no? Lo que quiero decir o a lo que me refiero. Varios movimientos que más allá de lo que... ¿Quién ha llegado por aquí? El Tito Braz me acaba de seguir. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. ¿Se puede ver algún mercado de invierno de cuando la liga era dominante? Sí que lo podríamos hacer, luego intento buscar algún año que fuera especialmente dominante, pero realmente es que creo que la Liga Española, sobre todo en la década que pasa desde 2008 a 2015, diría yo, que la Liga Española en cualquier mercado de fichajes era bastante imponente, por los movimientos que se hacían, por los jugadores que se traían. Yo creo que en ese sentido es bastante claro, ¿no? Bueno, vamos a ordenarlo precisamente por el valor de mercado, porque me parece mucho más interesante, no sé si a vosotros, pero me parece mucho más interesante ver la calidad de los jugadores que han ido llegando a la Liga Española más que lo que se han gastado los clubes, porque precisamente por lo que estábamos diciendo, por lo que estaba comentando de cómo ha cambiado la forma en la que los equipos españoles han ido a por jugadores, realmente puede haber una discrepancia o puede haber cierto problema con buscar a los jugadores que más se ha pagado por ellos. Es que ha podido llegar un jugador, como es el caso, por ejemplo, de Memphis Depay, un jugador de clase mundial, internacional, con una potencialidad bastante alta, que ha llegado por 3 millones de euros al Atlético de Madrid. Y que además, bueno, de una realidad en la que todos conocemos, en el Barça no estaba la cosa sencilla, ya su llegada al Barça fue bastante particular, y bueno, la llegada al Atlético de Madrid no deja de ser también bastante curiosa, ¿no? Con respecto a lo que más o menos nos podemos esperar de lo que sea el mercado del Atlético de Madrid o del FC Barcelona. Realmente eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Es el caso también, pues, por ejemplo, de Bryan Gil, ¿no? Probablemente si no ordenara esto por valor de mercado, es difícil que Bryan Gil se metiera entre los primeros fichajes de la Liga Española, y me parece que es mucho más interesante de este modo. Bueno, el primero de la lista es Víctor Sigankov. A mí, Víctor Sigankov es un jugador que me gusta muchísimo, o por lo menos me gustaba muchísimo, sobre todo en sus más tiernos 20-21 años. Me parecía un jugador que podía marcar una época. Creo que en el Dinamo de Kiev realmente fue un jugador dominante, fue un jugador que llamó muchísimo la atención. De hecho, en la eliminatoria contra el Barça fue un jugador muy, muy destacado desde ese extremo derecho. Él puede jugar también de punta, puede jugar también de delantero centro. Un futbolista muy rápido, con muy buen pie, juega en la derecha pero es zurdo. Realmente es un futbolista muy para tener en cuenta, y creo que es un futbolista muy aprovechable para la Liga Española, y en este caso para el Girona, que es el que se lo ha llevado. Veremos qué chance tiene ahora mismo en el equipo catalán, veremos qué oportunidades tiene para ir brillando en la Liga Española, pero me parece que es un jugador bastante aprovechable, ¿no? Que en sus 25 años esté en la Liga Española luchando por un puesto de titular dentro del Girona, me parece interesante. Veremos qué consigue, ¿no? Y también dónde termina jugando, ¿no? Si de extremo, más tirando a media punta, o una especie de jugador un poco mixto, de fuera adentro, o jugando como delantero centro.
El caso de Memphis Depay, pues bueno, en realidad ya lo he comentado un poco, ¿no? La realidad de Memphis Depay. A mí me generó bastantes dudas con la llegada al Atlético de Madrid. Me generó bastantes dudas. Creo que, hablando un poco de lo que había sido Memphis Depay en el Barça, quizá nos alejamos de lo que realmente ha parecido o ha sido Memphis Depay en su carrera como jugador. Creo que es un futbolista muy aprovechable y un futbolista que todavía tiene mucho fútbol por delante. Tiene 28 años, es un jugador que se adapta a varias posiciones, que tiene esa capacidad para incluso liderar la jugada, cosa que en el Barça muchas veces no podía hacer o le era más incómodo hacer. Por lo tanto, bueno, yo creo que en el Atlético de Madrid puede tener un sitio en esa zona izquierda o más metido hacia la punta, ¿no? Pero tener la posibilidad de jugar en una diagonal y tener un poquito más de libertad que en una cerrazón un poquito más posicional como le vemos en el Barcelona, ¿no? Creo que realmente el contexto del Atlético de Madrid le puede ser favorable y sobre todo para tener más minutos de los que estaba teniendo en Can Barça, ¿no? Yo creo que realmente eso está clarísimo. Y bueno, ya por cerrar con los tres primeros, ¿no? Bryan Gil me parece que es un futbolista extraordinario, que siempre que ha tenido la necesidad de dar un paso adelante, no lo ha dado. Y eso rompe un poco con lo que digo, ¿no? No puedo decir que es un futbolista impresionante, pero que luego decepciona un poco. Es que es un poco así. Ciertamente, también tenemos que tener en cuenta que tiene 21 años, que es un jugador todavía por hacer, un jugador que todavía tiene mucho recorrido por delante, pero me da la sensación de que todavía tiene que demostrar muchas cosas que no ha demostrado. Creo que es un jugador que va a ir puliendo sobre todo su posición, el tipo de jugador que es, pero que con el tiempo también va a perder esa frescura, esa electricidad, esa capacidad para desbordar que tiene ahora y que tendría que estar aprovechando y que no consigue asentarse en ninguno de los equipos en los que está. Yo creo que realmente es un poco el reto que tiene Bryan Gil en este Sevilla, y es el reto un poco que tiene liderar un proyecto que necesita de ciertos héroes, necesita de ciertos jugadores que le den un toque diferente a un Sevilla, a mí me parece que muy plano, ¿no? Creo que es un Sevilla que tiene grandes urgencias, que no tiene una idea muy determinada, que al final sigue bebiendo un poco de las mismas fuentes que hace un par de años, y creo que eso es muy perjudicial para un proyecto que en otros años pues probablemente tenía muchas más facilidades para acudir al mercado o para buscar diferentes armas para competir, ¿no? Vamos a ver qué ponéis en el chat. Ha puesto Facu. Apenas 21 años Bryan Gil. Ojalá tenga oportunidades en Sevilla. Ojalá. Es un poco lo que digo, ¿no? Una de las cosas que realmente le ha pasado a Bryan Gil, y esto es innegable, es que ha tenido muy pocas oportunidades, ¿no? Reales de poder tener esa oportunidad de asentarse en el primer equipo, de ser un jugador importante en el once inicial, de ganarse la titularidad. Es verdad que a mí me parece que ese pasito adelante no lo ha terminado de dar nunca, en ninguno de los contextos en los que ha jugado, y ha tenido la oportunidad de darlos en contextos muy, muy diferentes, ¿no? Pero no le ha salido, no ha tenido esa suerte, y realmente pues veremos si en el Sevilla tiene ese espacio y si convence, ¿no? Ahora mismo está a préstamo, veremos si el Tottenham después decide qué puede hacer con él, porque me parece que si el Tottenham no va a contar con él ya de primeras o va a ser una pieza importante para ellos en un futuro cercano, realmente lo mejor que le puede pasar a Bryan Gil es que le traspasen a alguna realidad en la que pueda encajar. Otro de los movimientos que ha hecho el Tottenham de salida ha sido el de Matt Doherty. Hay que decir que a mí Matt Doherty como lateral derecho en una línea de 4 no me convence nada, no me convence casi nada. Es un jugador que sobre todo de carrilero en el Wolverhampton llamó mucho la atención, pero cuando no tiene esa libertad, esa capacidad para ser profundo, para hacer el ida y vuelta, cuando no tiene el apoyo incluso de tres centrales o la capacidad que tenía ese Wolverhampton de dominar con pelota, muchas veces se queda corto, ¿no? Para ser uno de los defensas de una línea de 4. Veremos si el Atlético de Madrid consigue moldear a su gusto lo que puede ser Doherty. Lo que estaba claro es que Simeone estaba como loco por cubrir a ese lateral derecho y tener una pieza que le cuadrara, ¿no? Dentro de sus planes y su plantilla. Hay que decir que me parece curioso, esto se lo
no sé a quién se lo comentaba por Twitter, ¿no? Que era curioso que el Atlético de Madrid fichara a Matt Doherty para suplir a un jugador que ya había tenido, que era Trippier, y que es algo que hizo precisamente el Tottenham. El Atlético de Madrid fichó a Trippier, el Tottenham se quedó sin lateral derecho titular y al tiempo se fichó a Matt Doherty, casi un año después, para suplir a Trippier. Es algo un poco parecido a lo que le ha pasado al Atlético de Madrid después de que Trippier también abandonara la disciplina rojiblanca. Por lo tanto, bueno, es una situación curiosa, ¿no? Curiosa cuanto menos. Bueno, más cositas que están pasando. Luis Suárez, delantero centro ya conocido, que ha estado en más realidades dentro de la Liga Española. También cedido desde el Marsella al Almería. El otro día además hizo un muy buen partido contra el Español, en un partidazo de Adrien Barba, lo hablé en la parabólica, lo tenéis subido también en el canal. Creo que realmente está haciendo buen papel, veremos si cuadra bien con Leo Baptistao, con el resto de cosas que tiene el Almería arriba. Yo creo que hay bastantes posibilidades de que Luis Suárez pueda ser el jugador que en muchos casos, en algunos momentos, parecía que iba a ser, ¿no? Es verdad que se quedó un poquito estancado, dio la sensación de que podía hacer mucho más de lo que hizo y de alguna manera se deshinchó un poquito el fenómeno Luis Suárez, ¿no? ¿Cuál fue el último irlandés que jugó en la Liga? Digo antes de Doherty. Hostia, pues no lo sé. No sé cuál fue el último irlandés que jugó en la Liga. Es complicada esa pregunta. No recuerdo quién fue el último irlandés. Lo podría buscar, seguramente, pero te lo puedo buscar luego si quieres, Facu. Si quieres. Si lo buscas tú, pues nos lo cuentas. ¿Te parece? Más cositas que comentar. Bueno, César Montes, llegando al Español por una cifra bastante elevada, 8 millones de euros. Para un club como el Español yo creo que es una cifra elevada. Llegado del Monterrey. Selim Amalá, que es un futbolista que llega del Standard de Lieja, que llega al Real Valladolid, que necesitaba una pieza de este tipo, ¿no? Para competir un poquito, sobre todo ahí en la zona de los interiores, ser un jugador que tenga llegada, que tenga ese ida y vuelta, un poco box to box, con esa capacidad ofensiva de asociarse, de llegar con pegada. Veremos qué tal se asienta dentro del Real Valladolid, que también ha fichado a Ongla, como ya he dicho, que también ha fichado a Kyle Larin, que parece que ha fichado a Giovanni Cabral. Veremos en qué queda eso, porque yo no sé si está Raquel o está alguno de los amigos del Real Valladolid por aquí en el chat, pero es bastante peligroso lo que está pasando con Giovanni Cabral. Es algo que ya ha pasado en el pasado, con Ortuño, con Ferreira. Ya ha habido casos en los que los papeles no han llegado a tiempo y se ha fastidiado un fichaje del Real Valladolid en el último momento, en el último día de mercado, ¿no? Yo creo que son cosas que pasan, pero que al Valladolid ya le han pasado varias veces. Más cositas que tenemos por aquí. Bueno, Kyle Larin, ya lo he comentado. Ayoce Pérez. Este movimiento es interesante. Este movimiento es interesante porque Ayoce Pérez, de hecho, había sonado bastante para Las Palmas, si no me equivoco. No estoy seguro de si era Las Palmas el que estaba intentando desbloquear el fichaje poco tiempo antes de que se confirmara su llegada al Betis. Bueno, el Betis al final creo que ha dado salida a Loren Morón, que prácticamente no estaba teniendo ningún tipo de recorrido en el Betis con Pellegrini. Había perdido ese empuje del principio de su carrera, ¿no? Que parecía que había entrado con bastante potencia, se había deshinchado bastante. Ayoce Pérez es un jugador que puede jugar en punta, que puede jugar en banda, que puede jugar incluso un poquito más retrasado por detrás de los delanteros. Es un jugador ofensivo con bastantes posibilidades y que se había deshinchado bastante en el Leicester, ¿no? Yo no sé qué puede ser ahora mismo Ayoce Pérez dentro de la realidad del Betis, pero si de algo sabe precisamente el Real Betis es de convertir jugadores que parecían haber dado sus últimos mejores años de fútbol en jugadores importantes, ¿no? Así que veremos si eso lo vuelven a hacer precisamente con Ayoce Pérez. Bueno, Kyle Larin, que ya hemos hablado de él. Tenéis un vídeo además específico en el canal hablando del ex del Brujas, un jugador que el Real Valladolid, bueno, ha apostado por él en este mercado de enero, un futbolista que jugó con Canadá los partidos del Mundial.
Denis Suárez, que después de bastantes líos con el Celta de Vigo ha terminado yéndose al Español. Parece que va a terminar allí su contrato con el Celta, cedido al Español. Bueno, Gonzalo Villar, que ha llegado al Getafe. La Roma lo cede también por esta temporada, por los meses que quedan. Un fichaje que a mí me parece interesante, pero en el contexto del Getafe ahora mismo, ojito con lo que puede ser Gonzalo Villar. Me da bastante pena porque creo que Gonzalo Villar es uno de los prospects más interesantes de los últimos años en España, pero tampoco termina de arrancar o de sentirse importante dentro de un equipo. Me parece un caso parecido al de Bryan Gil, con la diferencia de que Gonzalo Villar ya tiene una edad en la que tendría que estar entrando un poquito más en la madurez futbolística, tendría que haber sumado muchos más minutos de los que lo ha hecho. Más cositas, Agustinson, que se va del Sevilla y recala en el Mallorca, también cedido. Un lateral izquierdo con recorrido, un lateral izquierdo que además ha dejado buenas sensaciones también incluso en su selección. Darwin Machís, un futbolista que bueno, yo creo que dejó buenas sensaciones en el Granada, que bueno, en el Juárez no ha mostrado nada. Yo no veo mucha Liga Mexicana, no tengo tanto conocimiento, pero sí que he leído gente que sigue la Liga Mexicana que había dicho que, bueno, Juárez no era quizá el mejor sitio para intentar crecer como futbolista, ¿no? Manu Morlanes, que a mí me había gustado mucho cada vez que había aparecido, me parece que es un futbolista con muchas cosas interesantes, ¿no? Y que en el Villarreal, bueno, pues se ha quedado sin sitio, se ha quedado sin oportunidades y minutos, y que va a probar suerte en el Mallorca. El Mallorca ha hecho un mercado de enero bastante interesante. Yo creo que realmente sí que ha fichado bastantes cosas que le pueden ayudar de cara al resto de la temporada. Martín Onglá, ya lo hemos dicho, un pivote que puede jugar como central, que veremos cómo se asienta en el Valladolid, que realmente se ha quedado con una plantilla bastante cortita y que eso le puede ayudar a tener varias posiciones cubiertas. Fernando Pacheco, un portero que lo ha hecho muy bien en sus últimos años y que yo creo que en el Español puede dar un buen nivel. Bueno, cositas, ¿no? En esta primera página, en la que vienen 25 fichajes, he seleccionado a los que más valor de mercado le otorga Transfer Market. Me parecía lo mejor para ver los más interesantes. Y bueno, realmente un mercado de enero bastante flojito de España, un mercado de enero bastante flojito en general de los clubes españoles y que bueno, pues que vamos a ver el contraste enseguida en cuanto veamos un poquito lo que ha hecho la Premier League, ¿no? Lo que ha hecho una Premier League que vuelve a hacer historia, que vuelve a sorprender. Es bastante llamativo, ¿no? Lo que está haciendo Inglaterra con todos sus fichajes. Y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, ya no solo por el funcionamiento de las diferentes ligas y de las fórmulas económicas que tengan, porque por supuesto que la liga inglesa tiene una serie de maniobras que desde 1994 ha estado implementando para que esto hoy por hoy sea así. Pero es que hay cosas con las que España y su liga no pueden luchar, ¿eh? O sea, de esto haré un vídeo hablando de ello porque me parece interesante. Yo creo que sacar a mucha gente de su error. Es que hay cosas con las que España no va a poder luchar jamás. Tenga o no tenga grandes jugadores dentro de sus equipos y tenga o no tenga algunos de los mejores equipos del mundo, ¿no? Como es. Yo creo que hay cosas contra las que España no va a poder luchar y que el mercado de España está muy limitado y el de Inglaterra no tanto. Y eso obviamente pues les da una facilidad de apertura mercantil increíble y que eso obviamente les da unos fondos pues que no tiene nadie, ¿no? En el mundo del fútbol. Irlandés, alguno en la Real Sociedad, creo. Aldrich. Un 5 de nota para el mercado de España. Muy justo, fue el Diego. La verdad es que ha sido muy flojo, dice Rubén. Sí, la verdad es que un mercado muy flojito, ¿eh? Un mercado muy flojito, apenas nombres interesantes. Los poquitos que han llegado han sido en forma de cesión. Pocos fichajes que veas que pueden cambiar drásticamente la realidad de un equipo. Ni siquiera Memphis Depay, que llega a un Atlético de Madrid que sí que necesitaba a lo mejor un perfil un poquito más goleador, me parece que cubra un poco con esa necesidad. Me parece que no es exactamente eso. Al final le han dado de baja a Joao Félix, que se ha ido cedido precisamente al Chelsea. Yo creo que realmente si hay algo que ha hecho la Liga Española en este mercado de invierno es perder talento, no ganarlo. Hay poquitas cosas que hayan mejorado el nivel que tenía
la Liga Española en diciembre. Eso es un poco mi sensación. Sevilla, Valladolid y poco más. Bueno, el Mallorca se ha movido mucho, el Español se ha movido mucho, pero ninguno ha hecho fichajes que realmente tiendan a cambiar drásticamente la realidad de nadie, ¿no? Normalmente el mercado de enero no era un mercado que se convirtiera en eso, ¿no? No buscaba ser un mercado en el que la gente hiciera locuras, por supuesto que no. Pero a la vez sí que tengo la sensación de que muchas veces se hacían fichajes clave para cambiar ciertas cuestiones. Y eso yo creo que lo ha ido perdiendo España. Y lo han ido perdiendo en general todas las ligas de Europa, Inglaterra, porque es Inglaterra y porque también es un mercado que se da después de un mundial. Hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Yo creo que no se puede juzgar este mercado de enero como el mercado de enero que vamos a ver en 2024 o el que vimos en 2022. Me parece que este mercado marca claramente que muchos equipos se han tomado esta temporada como dos temporadas pequeñas, ¿no? Una antes del Mundial y otra después del Mundial. Esto lo hablaba precisamente con Quillo Barrios hace un tiempito. Bueno, vamos a ver los fichajes más interesantes, también por valor de mercado, vamos a ordenar, si os parece bien, porque me parece interesante ordenarlo así, ya lo he dicho, ¿no? Creo que es mucho más eficiente para detectar los jugadores más interesantes que han llegado a un mercado. Y bueno, el primero de la lista es Cody Gakpo, un jugador del que hablo específicamente en un vídeo en el canal de YouTube, 60 millones de valor, llega al Liverpool por 42 millones. Estamos hablando de un extremo izquierdo que puede jugar como punta y de hecho en el Liverpool ha jugado como punta en varios partidos ya. Futbolista de 23 años, uno de los más destacados precisamente en Qatar 2022. Un futbolista creo que con capacidad para ser importante dentro de la realidad de la Premier League y de equipos como el Liverpool o como primeras espadas como podría haber sido el Chelsea, el Manchester United, el Manchester City. Creo que encajaba en cualquiera de esas realidades. Obviamente había un equipo que tenía unas necesidades imperiosas como es el Liverpool, no tanto en la zona de ataque, porque es verdad que necesitaba de alguna manera paliar algunas lesiones que ha ido teniendo el equipo de Anfield, pero es verdad que el Liverpool hubiera buscado algún mediocampista, algún centrocampista que le hubiera dado un contexto diferente al Liverpool. Yo creo que ahora mismo tiene unas urgencias terribles en esa zona y que obviamente va a tener muchos problemas para competir, ya lo está teniendo, y creo que de cara a la próxima temporada van a tener que hacer fichajes. Y bueno, obviamente vamos a hablar de Enzo Fernández, vamos a hablar de un jugador que llega por 121 millones de euros, una cifra increíble que ha pagado el Chelsea por el Benfica, al Benfica por Enzo. Bueno, hay que decir que el otro día Pepe Brasin me preguntaba si creía que valía Enzo Fernández esa cifra. Bueno, para empezar, yo tengo que decir que sí, creo que lo vale. Creo que lo vale por varias razones. La primera es que es un jugador que está hinchado por un mundial brutal. Es un jugador que además tiene la capacidad para ir a más, tiene la capacidad para ser dominante en los próximos años, tiene 22 añitos. Creo que es un jugador que sigue siendo dominante también en su realidad de club. En el Benfica lo era y lo estaba siendo con Roger Smith. Incluso también creo que eso marca un poco que el Chelsea haya querido ir a por él, porque realmente el Benfica también es un equipo que puede ser competidor, ¿no? Dentro de las grandes competiciones, que Roger Smith estaba haciendo un grandísimo trabajo. Creo que hay muchas razones para entender que 121 millones por un jugador que puede ir a mucho más son coherentes, ¿no? Lo hemos visto con jugadores con 18, con 19 años. Creo que realmente tendríamos que tener en cuenta que el caso de Enzo Fernández no es diferente del de Mudryk, contrastando además que Enzo Fernández ha hecho un mundial increíble, ¿vale? Y que ya había demostrado incluso, tanto en la realidad argentina como en la realidad portuguesa, había demostrado una calidad brutal, ¿no? Fuera de toda duda. Voy a leeros un poquito. Enzo nos dejó 52 millones en total a River. Había leído 34. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. El fichaje más caro de la Premier y el jugador argentino más caro. Si no me equivoco, es el segundo fichaje que logra el Benfica sacar por más de 100 millones. Es una pasada. Bueno, se acaba de suscribir Keiko con Prime. Muchísimas gracias, Keiko, por
por esta suscripción. Ya son muchas suscripciones las que han caído hoy. Os agradezco mucho a todos que os suscribáis, que confiéis, que estéis por aquí, que charlemos en el chat. Es una verdadera pasada el apoyo que me estáis dando, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Dice Rubén, Enzo hubiera sido fantástico en el Barça. Sí, hubiera sido un ejemplo de futbolista que encajaría desde el primer día, Facu, 34 millones ahora, más 18 de cuando lo compró el Benfica. Ah, claro. Cierto. Al final son 34 millones que recibes ahora por el fichaje del Chelsea y los 18 que costó cuando salió de River. Ciertamente. Muy cierto. Bueno, lo dicho, ¿no? Creo que es un jugador que puede dar muchas cosas a este Chelsea, que es un jugador contextual que dentro de un tiempo veremos el efecto que puede tener dentro de un Chelsea, que tiene una deriva deportiva importante. Es un jugador que puede hacer que puede hacer o que puede dominar un poquito hacia dónde tiene que ir este Chelsea. Y creo que eso también puede ser importante, también puede ser algo que valga 120 millones, ¿de acuerdo? Que haga proyecto un jugador es difícil. Creo que Enzo tiene esa capacidad, tiene esa potestad, ¿no? De ser un jugador importante dentro del Chelsea a nivel temporal. Creo que lo han fichado además por 8 años y medio. Es una auténtica barbaridad. Y creo que también es un futbolista que puede combinar bastante bien en el mediocampo. No tiene por qué ser un pivote, no tiene por qué ser un interior. Creo que puede vivir un poco a caballo entre las dos posiciones. De hecho, yo sí que pienso que Enzo Fernández, cuando mejor ha funcionado en la selección argentina, por ejemplo, es cuando ha tenido un poquito más de vuelo. En el Benfica jugaba con Florentino Luis en la base de la jugada, con Roger Smith. Florentino Luis se quedaba un poquito más. Es un jugador además acostumbrado a jugar en el pivote. Ya lo hacía con Portugal sub-20. Y bueno, Enzo Fernández tenía un poquito más de vuelo, más llegada. Y eso es algo que también se ha replicado precisamente en la selección argentina. Cuando jugaba Paredes, o bien cuando se quedaba McAllister, él cogía un poquito más de vuelo. Creo que realmente es algo que puede ser interesante, ¿no? Es verdad que es un fichaje caro, es un fichaje muy caro, pero que yo creo que sí que responde a ciertos argumentos a los que no responde, por ejemplo, Mijailo Mudryk. Es verdad que es un futbolista con mucho futuro, pero 70 millones sí que pueden parecer un poquito más desorbitados, ¿no? O por lo que ha demostrado en la élite, quizá podríamos argumentar un poquito más en contra. Pero el caso de Enzo Fernández me parece muy claro, ¿no? Que es un grandísimo fichaje. Haré un vídeo, si puedo, hablando de Enzo Fernández, de qué acople creo que puede tener dentro del Chelsea, cómo puede funcionar, qué ha mostrado en otros equipos que puede copiar ahora mismo Graham Potter en su encaje en el Chelsea. Veremos si Graham Potter está en julio en el Chelsea, veremos, porque se está hablando mucho. Bueno, Joao Félix también ha llegado como cesión. Parece que no existe posibilidad de que el Chelsea lo compre en verano o que no tienen esa intención. Veremos qué pasa, porque además a mí, a nivel de juego, creo que encaja mucho más en realidades como la del Arsenal o como la del Manchester United, que eran equipos muy interesados en adquirir a Joao Félix. Mudryk ya lo he comentado, ¿no? Tenéis un vídeo en el canal específico hablando de él, hablando de su llegada al Chelsea, hablando además de su encaje dentro de la realidad del Chelsea. Y ya no solo eso, sino que además tenéis un vídeo anterior hablando un poquito de las cualidades de Mudryk todavía cuando estaba en el Shakhtar Donetsk. Anthony Gordon, que también sonó precisamente para el Chelsea, ha llegado al Newcastle, un equipo que se sigue reforzando muy bien, que sigue funcionando muy bien en el mercado, con mucha coherencia y que creo que puede ser interesante de cara al futuro. Anthony Gordon a mí me deja bastantes dudas, Es verdad que tiene 21 años, que ha demostrado bastantes partidos que ha funcionado muy bien en el Everton, pero en un Everton que realmente lo estaba pasando muy mal. Cualquier brillo de luz, cualquier brizna de hierba parecía brillar un poquito más, ¿no? Y Anthony Gordon no sé si me parece un jugador por el que tener demasiadas esperanzas, más allá de que sea un buen jugador, ¿no? Como me parece que es. Pero bueno, 45 millones ha pagado el Newcastle por este extremo izquierdo. Badiashile, que es un futbolista que a mí en el Mónaco me gustaba, pero que está muy por debajo de lo que yo considero que es la amalgama de defensas centrales en Francia. Para mí está muy por debajo de Saliba, para mí está muy por debajo de Upamecano.
Creo que hay varios jugadores que están por encima de él en la realidad del fútbol francés en cuanto a defensas centrales se refiere. Es verdad que tiene 21 años, que puede madurar muy bien, que puede funcionar, pero me parece que 38 millones por este jugador sí que se va un poquito de madre. De Jorginho me hubiera gustado hacer un vídeo, pero no voy a tener tiempo de hacerlo. Pero es interesante porque creo que realmente el Arsenal ha fichado a un jugador que no responde exactamente a lo que ellos buscaban como mediocentro. Ellos buscaban un perfil Moisés Caicedo, todocampista, un perfil que pudiera cubrir muchas zonas del campo, que pudiera jugar de interior y también de pivote. Jorginho realmente es un jugador que no cuadra bien cuando le cambian de rol o de posición. Es un jugador que además no está acostumbrado a jugar en doble pivote, que es una de las fórmulas que más ha utilizado Arteta. No sé cómo va a cuadrar, pero sí que es cierto que es una posibilidad desde el fútbol posicional que le da cierto fondo de armario a un Arsenal que necesitaba sobre todo perfiles curtidos, veteranos y que supieran pegarse un poquito a nivel de competición, ¿no? Algo muy parecido a lo que consigue con Leandro Trossard, un fichaje que ha hecho por 24 millones, para mí uno de los top 10 de este mercado de enero. Creo que este fichaje sí que es interesante para el Arsenal. Leandro Trossard, más allá de que sea un jugador que colabora muchísimo en la presión, un tío muy trabajador, que viene del Brighton a encajar perfectamente en el modelo del Arsenal. Creo que es un futbolista que lo está haciendo muy bien y que desde el extremo izquierdo o desde el extremo derecho siempre suma y que además tiene gol. Por lo tanto, bueno, ¿qué más se le puede pedir, ¿no? Al belga, que ya está entrando con cierta firmeza dentro de la selección belga y veremos si no puede llegar a ser titular indiscutible. Veremos con qué seleccionador, ¿no? Porque se estaba hablando de Tedesco, todavía no hay seleccionador en Bélgica. Hay muchas dudas, Hay muchas dudas todavía. Bueno, voy a ver un poquito qué me habéis puesto por aquí. ¿Cómo les gusta gastar billetes a los de la Premier? Efectivamente, Keiko, la verdad, de eso estábamos hablando, que es una liga hinchadísima, ¿no? Por el dinero y por lo que pueden gastar. Rubén, da la sensación de que en el Chelsea va a haber limpia en verano. Sí, da esa sensación. Y ojo, yo no solo creo que puede haber limpia, sino que creo que puede haber una limpia más allá de los jugadores que no han dado rendimiento. Es decir, creo que también puede haber jugadores que han dado rendimiento y que salgan de manera sorprendente, que haya jugadores que a lo mejor no cuadren exactamente con el proyecto que quieren y que puedan salir y sorprender a todos. Me parece que puede haber algo de eso. Facu, impacta que el Benfica ganó 248 millones de euros por Enzo y Joao Félix. Venden muy bien. Sí, se están convirtiendo un poco en el Porto de mediados de la década de los 2000. Y realmente el Porto, que hizo una venta y un mercado brutal en esa época, pues ahora lo está replicando muy bien el Benfica, ¿no? Con una cantera muy buena, con la capacidad de sacar muy buenos jugadores y bueno, realmente creo que lo está haciendo francamente bien, ¿no? Más cositas de la Premier, más cositas que han llamado la atención. Bueno, Pedro Porro, que llega al Tottenham en calidad de cedido. Parece que se está hablando de un fichaje en verano que va a rondar los 40 millones de euros. Veremos dónde llega eso. Creo que la cláusula ahora mismo en Sporting de Portugal es de 45 millones, por lo tanto se presume que será una cifra inferior a esos 45 millones. Si no, pues obviamente podrían haberlo hecho de manera más sencilla. TT, que es un extremo que ya estaba brillando bastante con el Shakhtar, que hace ya una temporada, si no me equivoco, sonó bastante para algunos equipos de la Premier, llega al Leicester City, que realmente necesita, como el comer, que haya reacción, ¿no? Deportiva dentro de su realidad. Ahora mismo Brendan Rodgers no ha salido porque no hay dinero para echarlo. Con eso os lo digo todo, ¿no? Bueno, fichajes que ya conocíamos. Mateus Cunha al Wolverhampton, un jugador que prácticamente no ha tenido recorrido en Atlético de Madrid. Weston McKennie al Leeds United, me parece que es un fichajón. Creo que realmente, aunque sea en modo de cesión, creo que es un refuerzo de lujo para el Leeds United. Alex Moreno al Aston Villa, este fichaje a mí me encanta. Este fichaje a mí me parece increíble. Para empezar, porque creo que lo compran muy barato. Porque 13 millones realmente en contexto Premier League y por un jugador como Alex Moreno me parece que es poco dinero. Y bueno, yo creo que encaja perfectamente tanto con Unai Emery como con el Aston Villa. Por lo tanto, Alex Moreno yo creo que
puede triunfar en la Premier a sus 29 años y en el contexto de un Aston Villa que está en pleno crecimiento, ¿no? A los mandos de un Unai Emery, del que confío plenamente para que el Aston Villa vaya creciendo poco a poco en esta Premier League. Marcel Sabitzer. Este fichaje también es interesante. Lo he estado comentando precisamente esta mañana también en Twitter, ¿no? Con Adrian Distelmeier. Y bueno, yo creo que es cierto que la época en el Bayern ha roto un poco la imagen que teníamos de este jugador. Sabitzer, más allá de que la última temporada prácticamente haya desaparecido, lo cierto es que es una pena porque fue uno de los grandes jugadores que nos hicieron sorprendernos con el RB Leipzig, con ese primer Leipzig que de alguna manera hizo sorprendernos a todos por la buena temporada que tuvo en la Bundesliga, por cómo compitió la competición con el Bayern. Y bueno, su llegada al Bayern realmente fue un poco extraña. No pudo competir finalmente con Goretzka ni con Kimmich. Obviamente con Kimmich lo dábamos por sentado. Pero bueno, esa competición con Goretzka, con Musiala, la terminó perdiendo Sabitzer y bueno, es una pena, ¿no? Porque es un jugador que yo creo que podría haber encajado muy bien en un contexto diferente. Creo que el Bayern realmente hizo algo que hacía mucho en los 70 y en los 80, que era fichar jugadores para intentar debilitar a los rivales, ¿no? A los que tenía alrededor los debilitaba, por mucho que no fueran jugadores que quisiera o que necesitara. Bueno, en este caso sí que es cierto que lo pide Julian Nagelsmann, pero su uso de Marcel Sabitzer ha sido cuanto menos extraño. Prestado al Manchester United, también lo ha pedido Ten Hag. Veremos cómo lo utiliza. Yo tengo bastante curiosidad sobre qué quiere Ten Hag de Sabitzer en contexto Premier League. Bueno, no sé si queréis hablar de alguno en particular. Malo Gusto llega al Chelsea y ha sido cedido de nuevo al Olympique de Lyon. Ilya Zabarny es un jugador muy interesante que llega al Bournemouth. Me sorprende sobre todo no tanto el precio como que llegue a un equipo que realmente tiene mucho trabajo por delante. Veremos si no vuelve a cambiar de aires en verano. Es un desembolso grande el que ha hecho el Bournemouth, pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a que este tipo de fichajes se den. Noni Madueke es un jugador que estaba brillando y que estaba haciendo muy buena temporada en el PSV, que llega al Chelsea. Veremos, ¿no?, si tiene sitio para encajar todo esto el equipo de Londres. Creo que hay bastantes cositas, ¿no?, que podríamos comentar dentro de la Premier League. Lo que sin duda me parece claro es que hay 2-3 fichajes que dominan sobre todas las ligas y que parece que sí que determinan un poquito lo que ha sido el mercado de invierno. Bueno, vamos a pasar a la liga italiana. Ya hemos hablado un poquito de la Premier, ya hemos hablado un poquito del mercado de Premier. No quiero que esto se haga muy largo, ¿no? Es verdad que ya las 3 ligas que quedan no vamos a destacar muchos fichajes, ¿no? Pero sí que hay algún fichaje que me gustaría hablar de la liga italiana. Uno de ellos es Josip Brekalo. A mí es un extremo que siempre me ha gustado mucho, que creo que en el Wolfsburgo lo ha hecho muy bien. Y bueno, que llega una Fiorentina que también está en horas bajas, cuando no, también decir, cuando no, porque la Fiorentina la verdad es que siempre sufre muchísimo, todos los campeonatos, todas las ligas, siempre tiene problemas para estar más o menos cómodo una temporada entera. Y bueno, Josip Brekalo es un futbolista que a mí me ha gustado mucho siempre, que ha participado poco, por ejemplo, con Croacia, que es una selección que está cambiando muy lentamente, pero que bueno, tiene edad para poder brillar en el futuro. Creo que Zlatko Dalic tiene que ir dando lugar a jugadores como Brekalo. Es verdad que está Orsic todavía, que es un poquito más mayor, que yo creo que está funcionando bien también en esa banda izquierda, pero me da la sensación de que Josip Brekalo se lo está ganando, ¿no? Shomudorov, bueno, yo es que tengo que decir que Shomudorov a mí me gusta por muy buenas razones, y la principal es que es uzbeco. Yo de este jugador hablé en su día, cuando lo fichó la Roma, y bueno, es una pedrada de las mías, una pedrada de las que a mí me gustan. Hay que decir que Shomudorov tenía un tío que era futbolista profesional y que llegó a jugar en la selección uzbeca, ¿de acuerdo? Esto es mi pedrada particular, para que la conozcáis, ¿de acuerdo? Para que lo contéis en el trabajo y demás. Y bueno, sí que hay bastantes movimientos. Golini, que llega al Napoli, seguramente para ser segundo o tercer portero,
o buscando un poco tener un portero de garantías. Golini a mí cuando ha jugado en el Atalanta me ha gustado bastante. Ha llegado Saviri a la Fiorentina y luego la Fiorentina lo ha vuelto a ceder a la Sampdoria. Yo creo que es un jugador que no brilló mucho en el Mundial, es un futbolista que sobre todo fue importante en la fase de clasificación de Marruecos, con muy buen tiro exterior, un jugador interesante que al final precisamente ese Milan Mala le termina ganando el puesto en Marruecos, ¿vale? Bueno, bastantes cositas interesantes que yo creo que en Italia pues tampoco tenemos mucho que destacar, ¿no? Casi tenemos que destacar más lo que no fue, como es el caso de Zaniolo, ¿no? Un jugador que primero dijo que no quería ir a ningún sitio que no fuera el Milan. El Milan al final se retiró de la puja porque la Roma se creció demasiado en cuanto a petición. El Milan no quiso llegar hasta esas pretensiones. El único que estaba en esa puja era el Bournemouth, un equipo que ya hemos visto que ha hecho muchísimos movimientos, gastándose mucho dinero además. Y bueno, Zaniolo no quería ir al Bournemouth, no le parecía que fuera equipo para él, no le parecía que ir a la Premier en ese momento fuera lo mejor, además a un club en un contexto deportivo pues como el que es. Y bueno, me parece interesante pues lo que ha pasado, ¿no? Y es que cuando Zaniolo se ha decidido al ir al Bournemouth, ha terminado quedándose sin sitio, porque el Bournemouth se había gastado todo el dinero que tenía previsto para el mercado de enero antes de que Zaniolo decidiera irse a Inglaterra. Por lo tanto, un fichaje que no se ha dado, un fichaje que además se tiene que quedar, un jugador que se tiene que quedar en la Roma a disgusto y que veremos si Mourinho da su brazo a torcer, porque había dicho que no iba a jugar nunca más con la camiseta de la Roma. Así que a ver qué pasa, ¿vale? Diego Llorente, que termina en la Roma también, con Mourinho, un jugador que en el Leeds ha tenido sus más y sus menos, sobre todo con Bielsa creo que tuvo momentos interesantes. Florian Thauvin, que ha estado en Tigres, que ha estado en México, una breve etapa, y que llega al Udinese, un Udinese que yo creo que tiene mucho que decir todavía en la Serie A. Bueno, hay muchas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar a la Bundesliga. Aquí se han dado algunos movimientos interesantes, que algunos de ellos incluso yo los he destacado dentro de ese top 10 del que os he hablado. Bueno, el principal del que hay que hablar sin duda es de Joao Cancelo. Me parece que es un movimiento que habla de dos cosas. La primera, que Joao Cancelo ha perdido muchísimo peso deportivo dentro del Manchester City. A nivel deportivo hablo. Ha perdido muchísimo el nivel que parecía mostrar y que parecía mejorar tanto al Manchester City hace un año. Creo que eso es innegable. Ha bajado muchísimo el nivel. Y dos, que tenía un problema bastante claro con Pep Guardiola. Y esto yo creo que es innegable. Por lo tanto, realmente negarlo sería completamente estúpido, ¿no? Yo creo que hay un problema abierto con Joao Cancelo. No han conseguido resolverlo, no han conseguido entenderse. Sabemos cómo es Guardiola en ese sentido y se le ha buscado una salida. Y bueno, Joao Cancelo llega a un Bayern de Múnich que necesita, como el comer, un lateral derecho. Es verdad que hablaba con Rodrigo Cumbraos precisamente ayer en Twitch, de que Joao Cancelo sobre todo ha mostrado mayor rendimiento a banda cambiada, con esa posibilidad de hacer un rendimiento de fuera adentro que le diera la posibilidad de conectar con otros jugadores, de tener un rol casi de interior, de jugador mediocentro, ¿no? Más funciones dentro de asociativas, ¿no? Dentro del colectivo. Pero yo creo que el Bayern lo ficha como lateral derecho. Es que realmente desde el Lahm no han tenido un lateral decente y que cumpliera un poquito con sus mínimos de seguridad establecidos. Es verdad que Pavard ha hecho un muy buen nivel. Es verdad que ha estado también Kimmich a muy buen nivel en ese invento de Guardiola que replicó después Flick con urgencias. Bueno, como digo, el propio Pavard. Stanisic, que ha entrado también en algún momento. Pero me parece que hay muchas cosas que invitan a pensar que Cancelo tiene que ser lateral derecho. Tiene que ser lateral derecho y que tendrá que intentar dar un nivel aceptable para que el Bayern se pueda comprometer a firmar a Cancelo de cara al futuro, ¿no? Si hiciera unos buenos 4 o 5 meses ahora, probablemente el Bayern pudiera intentar pujar por él.
Kasper Dolberg, que va al Hoffenheim. Sabemos que ha estado en el Sevilla un tiempito, no terminó de funcionar. El Niza no lo tiene entre sus planes, termina yendo a la Hoffenheim. Josip Juranovic, que es uno de mis jugadores favoritos del Mundial de Qatar 2022, un futbolista que ha brillado mucho con Croacia, un jugador que además en el Celtic ha hecho un muy buen papel, con 27 años, en una edad perfecta de madurez para subir escalones competitivos, y que además llega a un equipo molón como es el Union Berlin por algo menos de 9 millones, un futbolista que yo creo que tiene mucho futuro en la élite y que creo que está funcionando muy bien dentro de lo que es el contexto del fútbol escocés, y que ahora pues va a tener que demostrarlo en Alemania, en la Bundesliga. Promesa, Julian Duranville, que brilló en el Anderlecht, muy poquito recorrido en la élite, muy poquito, pero es verdad que debutó y marcó, por lo tanto es cierto que el Borussia Dortmund se arriesga, pero parece que Duranville tiene bastante futuro. Por lo tanto, bueno, a ver qué pasa con el Borussia Dortmund, que siempre ficha grandes promesas. Veremos si tiene suerte con ellas. Y bueno, llegamos al que a mí me parece el gran fichaje, sobre todo a nivel cultural, contextual, dentro del Bayern de Múnich, que es Jan Sommer. Para empezar, porque fichan un portero que por tradición tendría que haber llegado al Bayern mucho antes, ¿no? Si no lo ha hecho, probablemente es porque Manuel Neuer seguía teniendo un nivel bastante aceptable, y porque al final eran más o menos de la misma generación, ¿no? Entonces, bueno, el rendimiento de uno no permitía que se pensara en otros porteros. Ahí está el caso de Newell, ahí está el caso del propio Ter Stegen, que probablemente se hubiera pensado en él si hubiera hecho falta, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no?, ese cambio en la portería, porque el Bayern de Múnich siempre ha tenido un portero que ha significado el creer o el apostar por un futbolista determinado, que les diera una estructura, que les diera un punto clave dentro de su alineación, y en este caso creo que Jan Sommer responde un poquito a esas necesidades ahora que Manuel Neuer pues va a estar lesionado, si no me equivoco, hasta final de temporada. Así que es importante, yo creo, tenerlo en cuenta, es importante hablar de ello. Creo que es también uno de los grandes fichajes de este periodo invernal. Y bueno, llegamos a la Liga 1, una liga que tampoco ha tenido grandísimos movimientos. Es verdad que destaca quizá el de Vitinha por la cifra que ha movido el Marsella para hacerse con él, un delantero que ha hecho muy buenos primeros meses, ¿no?, de temporada con el Braga, un equipo que siempre está ahí molestando un poquito a la élite de Portugal. Malinowski, que también llega al Marsella. Buenos movimientos ha hecho el Marsella, porque también se ha llevado a la joya del Mundial, como es Unai, que se queda finalmente en Francia. Parecía que había muchos equipos de la Premier League interesados. Al final se va por 8 millones al Marsella. Recordad que se hablaba de 40, de 50 millones, cosas un poquito exageradas con respecto al nivel que había mostrado Unai, ¿no? Pero ya sabéis cómo es el mercado, ya sabéis cómo muchas veces también los agentes engordan todo, ¿no? La vuelta de Malo Gusto cedido desde el Chelsea ya como jugador blue. Spence, que es un futbolista que prácticamente no ha tenido sitio en el Tottenham, un jugador que en el Nottingham Forest fue prácticamente un dios, porque fue súper importante para el ascenso del Forest. Termina en el Rennes porque en el Tottenham no ha tenido sitio, no ha tenido posibilidad de brillar. Toque Cambi, que cambia de aires, se va del Lyon al Rennes. Da la sensación de que el Lyon necesita también una limpia, necesita romper un poquito con ciertas con ciertos movimientos que no le han funcionado. No está tan cómodo como en otras temporadas, y eso yo creo que es algo perjudicial. Y bueno, luego hay pedraditas, ¿no? De estas que nos gustan. Gaine Adelaide, que se va al Troyes, este equipo que juega un poco con esa fórmula cruifista, o por lo menos lo hacía hace un par de temporadas. Ahora yo creo que ha perdido un poquito esa tendencia, o por lo menos no la puede representar tan bien, ¿no? Bambarien, que termina en el Lorient. Bueno, hay bastantes movimientos. Sanson, que es uno de los clásicos de la liga francesa, termina en Estrasburgo. Desde el Aston Villa no ha tenido mucho éxito allí tampoco. Bueno, hay varios movimientos que probablemente podríamos entrar a valorar más en profundidad.
yo no tampoco tengo un conocimiento brutal de lo que es la liga francesa. Ojalá Andy Onrubia por aquí contándonos un poquito lo que le ha parecido, ¿no? Hace unos días estuvo con nosotros aquí en el chat. Ojalá él contándonos un poquito lo que le ha parecido el mercado de fichajes en esta Liga. Muy poquito movimiento del Paris Saint-Germain, por cierto, ya que estamos. Muy poquito movimiento del Paris Saint-Germain. El único fichaje que querían hacer era el de Ziyech, que sabemos que el Chelsea ha enviado mal los documentos. Así que ojito con eso. Sí, el Niza compró a Mofi por 30 millones. Sí, creo que estaba por aquí, ¿no? No, Terem Mofi, aquí está. Tiene cesión, vale, por eso aparece así. Tiene cesión, tiene una tarifa de préstamo de 3 millones y luego está obligado a comprar, ¿de acuerdo? En verano, probablemente, ¿vale? 23 añitos, un jugador del Lorient que lo estaba haciendo muy bien y que termina en esta realidad. Ojo también a la vuelta de Dejan Lovren al Olympique de Lyon. De eso no me acordaba yo. Lo leí hace unas semanas y es interesante porque realmente es un jugador que con Croacia lo hizo bastante bien en el Mundial. Es un jugador ya muy veterano, 33 años, un futbolista que ya podríamos caer en el pensamiento de que está de vuelta, con toda lógica, y que lo ha hecho muy bien en el Mundial. Lo ha hecho francamente bien, era la pareja de Guardiol y que realmente ha brillado bastante, ¿no? Ha vuelto a un Lyon en el que estuvo bastante tiempo, no sé exactamente los años que estuvo Lovren en el Olympique de Lyon, pero estuvo bastante tiempo. 3 años, bueno, creí que había estado algo más, ¿eh? 3 años en el Olympique de Lyon, de Dejan Lovren, del 89, un jugador ya veterano, pero con muy buen rendimiento, ya digo, en Qatar 2022. Así que bueno, esto es un poquito el resumen de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería mirar en este mercado de fichajes, en lo que podía traernos un poco este mercado de invierno. Creo que ha quedado un directo bastante chulo. Creo que para resumir es interesante si la gente quiere tener unas pinceladitas de lo que ha sido este mercado de invierno. Se puede hacer un vídeo denso, porque es verdad que va a ser largo, pero bueno, yo lo colgaré para que la gente lo pueda ver y se pueda informar un poquito de lo que ha sido este mercado de fichaje.